Gloria a Dios. Qué privilegio poder estar en la casa del Señor en esta mañana, amados hermanos. Quédense de pie un momentito. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Y como decía la hermana, aquí quizás hoy no están nuestros pastores, pero está el Espíritu Santo de Dios, que es lo más importante, ¿verdad que sí? Hay iglesia que está llena de gente y tiene pastores, amados hermanos, muchos pastores preparados, pero la presencia de Dios muchas veces no está. Pero aquí está la presencia de Dios, porque usted y yo, amados hermanos, somos la iglesia de Cristo, alabada y redimida por la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así es que gócese esta mañana, porque yo creo que Dios tiene una palabra para mi vida y usted una palabra para ti. Para usted que está también viendo por las redes sociales, Cristo tiene una palabra para ti en esta mañana, de sanidad, de restauración, de fortaleza. Yo lo creo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el Espíritu de Dios es el mismo, el que redarguye, el que convence de pecado, el que exhorta, el que da fuerza y fortaleza. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Así es que alabamos al Señor en esta mañana. Pueden tomar sus asientos y los hermanos de la banda también pueden sentarse. Gloria a Dios. Les decía, mis amados, que es un privilegio poder estar en esta mañana y poder ministrar en este lugar la bendita palabra del Señor. Ministrar la bendita palabra del Señor es un privilegio delante de una iglesia poderosa como es la iglesia Fuente de Vida. Amén. Así es que, amados hermanos, solamente usted y yo tenemos que preparar nuestro corazón, abrir nuestro corazón al Señor, para que Él, amado hermano y mi hermana, haga lo que Él quiere hacer en esta preciosa mañana. Amén. Yo creo con todo mi corazón, iglesia, que Dios siempre habla. Es un tiempo, amados hermanos, donde Dios está hablando a la iglesia. Está preparando una iglesia. Está preparando la iglesia que pronto será arrebatada. Una iglesia que necesita estar lista, amado hermano, estar apercibida. Porque los tiempos en los cuales estamos viviendo, iglesia, son tiempos difíciles. Son tiempos de apostasía. Los tiempos que el apóstol Pablo dijo: vendrán tiempos peligrosos, donde vendrán personas en su propia concupiscencia, en sus propios deseos, dice, y engañarán a muchos, trayendo fábulas a la iglesia. Hoy en día la iglesia está llena de fábulas. Usted ve, amados hermanos, por las redes sociales, cómo la gente está siendo alimentada con fábulas infructuosas, amados, que no tienen fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy es tiempo de que usted y yo nos nutramos a través de la bendita palabra del Señor. Amén. Yo quiero llevarlos al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, amada iglesia. Capítulo 4 del primer libro de Reyes. Perdón, segundo libro de Reyes, sí. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo algunos versículos, amén, del verso 8. Y lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 17 por el momento, amén. Lo tienen, mis amados, acá está en la pantalla. Dice: aconteció, diga conmigo, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunam. Y había ahí una mujer importante, dígalo conmigo. Y había ahí una mujer, ¿cómo era, hermano? Importante, guárdese eso en su corazón. Que le invitaba insistentemente. ¿Cómo le invitaba, hermano? Insistentemente, con insistencia, a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, vino a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón, dígalo, es varón santo de Dios. Reconoció que ese era un varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, dice, de paredes, y pongamos ahí cama, mesa, silla y un candelero, para que cuando él viene cuando él venga a nosotros, se quede en él. Versículo 10, versículo 11. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó
en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giese, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giese, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? No había nada posiblemente que hacer humanamente, ¿verdad? Dice, ¿qué haremos por ella? Y ese le respondió, he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dios entonces dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer, dígalo conmigo, mas la mujer concedió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana por esta palabra? ¿Cuántos quieren orar conmigo esta mañana? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual un día, Señor, toda rodilla se doblará, toda lengua tendrá que confesar Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Es en ese nombre en el cual venimos en esta hora declarando tu palabra, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, que no regresará vacía en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que tus caminos y mi palabra más que tu palabra. Esa palabra, Señor amado, que no regresará vacía, que cumplirá el propósito en esta mañana por el cual ha sido escrita y será predicada. Esa palabra puede dar fruto al 100% en cada corazón esta mañana. No solamente los que estamos en este recinto, sino cada persona que escuchará tu palabra, Señor amado, será transformada. Su vida, su corazón será cambiado por el poder de la palabra y por el Espíritu de Dios. Aleluya, en esta mañana. En el nombre poderoso, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Porque yo sé que esta mañana, amados hermanos, la presencia de Dios va a romper las cadenas y los paradigmas muchas veces que están en la mente, en el corazón de muchos de nosotros, amados hermanos. Yo lo creo en esta mañana. ¿Sabe? Yo quiero compartir esta mañana bajo un tema que quizás usted se va a sorprender. Pero el tema dice, sembramos natural o en lo natural y recogemos en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creemos que nosotros, cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida, podemos sembrar en lo natural, pero vamos a cosechar en lo sobrenatural? En lo sobrenatural. Muchas cosas que nosotros recibimos de parte de Dios a veces no son naturales, hermano. A veces son sobrenaturales porque a veces se han agotado todas las posibilidades humanas y de repente viene Dios y mete su mano, aleluya, y trae una respuesta positiva. Esa respuesta, amado hermano, es causa, aleluya, de lo que nosotros hemos sembrado y hemos vivido en el reino de los cielos, amado hermano. Dice el tema, sembramos natural y recogemos sobrenatural. Amados hermanos, yo quiero en esta hora, en esta mañana, que podamos entender algunas cosas importantes. Porque el lenguaje de la Biblia no es igual al lenguaje del mundo. El lenguaje de la Biblia nosotros los cristianos podemos entenderlos, pero la gente del mundo no puede entender el lenguaje espiritual o el lenguaje de Dios. Porque, amados hermanos, la Biblia habla de diferentes maneras. No solamente habla literal, sino habla en simbolismos. Habla también, amados hermanos,
en metáforas, habla de muchas formas. Y solo el que tiene el Espíritu de Dios puede entender el lenguaje de Dios, amada iglesia. Y cuando hablamos de la siembra, la Biblia habla de dos tipos de siembra por lo menos. Y una es la siembra que es literal. Y la otra es la siembra, amados hermanos, que tiene que ver. Vamos a ver un poquito para esta introducción. Dice que una es la siembra literal. Pero también la Biblia habla mucho de la siembra que tiene que ver, amado hermano, en un sentido figurado o una forma metafórica, amados hermanos. La Biblia habla mucho en esta forma figurada. Cuando usted va, amada iglesia, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando el apóstol Pablo habla y dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No está hablando de una siembra literal, está hablando de acciones. Está hablando de acciones del ser humano, sean buenos o sean malos, amada iglesia. Y él dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Y cuando habla de esto, no está hablando de una siembra, de una semilla. Está hablando de corazones, amada iglesia. Gente que aprendemos a sembrar, sea para bien o sea para mal, vamos a tener una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Él dice: todo lo que siembra, eso recogerá. Si sembramos para la carne, de la carne recibiremos para muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu, dice Pablo, vamos a cegar o vamos a recibir para vida eterna. ¿Cuánto queremos recibir para vida eterna? ¿Cuánto queremos sembrar, aleluya, para el Espíritu? ¿Cuánto queremos sembrar, aleluya, tener una actitud de sembradores? Pero esta hora yo quiero decirle, hay mucha gente dentro de la iglesia que ni siquiera sabe qué es sembrar. No sabemos qué es sembrar. Y hay dos cosas que yo quiero que entendamos en este primer punto. Es que, amada iglesia, muchas veces nosotros como cristianos no sabemos, no tenemos el concepto real de lo que es sembrar. No sabemos, porque para sembrar hay dos cosas importantes. La primera es, amado hermano, que hay que hacerlo de la mejor manera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ve el pasaje que estamos leyendo, dice que esa mujer sunamita, cuando se dio cuenta que el profeta de Dios pasaba por ahí, comenzó a invitarlo primero a comer. El profeta pasaba por la casa de la sunamita a comer. Y un día, después de quizás muchos días de pasar el profeta por la casa de la sunamita, ella se quedó viendo y dijo: ahora yo entiendo que este varón que pasa aquí a comer a mi casa es un varón santo de Dios. Y sabe, dice que comenzó a decirle a su marido, le dice: yo quiero que hagamos un lugar, un aposento. Y ahora vamos a hablar de eso. Hagamos un aposento para que cuando él pase se quede aquí en mi casa. Pero más adelante el escritor dice que ella estaba siempre solícita y estaba siempre con esmero. Amada iglesia, cuando usted hace algo para Dios, tiene que hacerlo de la mejor manera. Usted y yo tenemos que sembrar de la mejor manera, porque si sembramos de la mejor manera, vamos a tener una abundante cosecha y una buena cosecha, iglesia. Tenemos que sembrar de la mejor manera. No, amado hermano, qué tremendo es ver a alguien que hace algo de mala gana, ¿verdad que sí, hermano? Aún en los dos tipos de siembra, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Si usted va a sembrar en el campo, ¿sabe? Si usted va a sembrar una semilla en el campo y lo hace mal o lo hace mala gana, no sirve. Yo quiero decirle esta mañana que mi esposa me va a regañar seguro, pero ella a veces agarra un tarro o bolsas y comienza a arrancar las usted sabe, las hermanas saben que cuando ustedes se comen un aguacate o una naranja, ustedes tienen las semillas ahí en el patio, ¿verdad que sí? Y de repente usted un palo de aguacate muy bonito. Mi esposa me dice: mi amor, arranquemos de su palo y ya para la finca. Yo voy de mala gana porque yo digo: ahora hay mejor semilla.
Ahora hay semillas mejoradas que usted los siembra. Mire, mi hijo sembró unos palitos y esta semana que pasaron de él, allá donde él vive, unos palitos de mamón chiquitito y de cas, y con unos cas grandísimos. Le digo, ¿cuánto tiene el sembrado? 2 años. Porque es una buena semilla, es una semilla mejorada. Pero yo agarro, amado hermano, y me voy con esa bolsa para la finca. Arrancamos los palos. Y hay palos que ni siquiera los siembro, o hago un hueco ahí con el cuchillo y los meto solamente porque yo sé que esos palos no van a funcionar. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros en la siembra? Aleluya, en esa siembra que hacemos como seres humanos, como personas. Esa acción, amado hermano, ¿sabe qué hizo la tsunamita? Ella entendió, ella sembró con el entendimiento. Con el entendimiento. Ahora, ella no estaba esperando nada, pero ahora vamos a ver lo que ya lo sucedió después. Pero cuando usted hace las cosas bien, usted va a tener una respuesta también buena. Ella no sabía lo que le iba a suceder después, porque no estamos hablando solamente del niño que resucitó, el hijo. Estamos hablando y vamos a ver de otras cosas aún más importantes que le sucedieron a la tsunamita, amada iglesia. Pero ella lo hizo bien, con esmero. Dice que ella estaba esforzada. Qué lindo cuando usted ve a alguien que sirve con esmero, que cuando hace algo para Dios o para la iglesia, lo hace de la mejor manera, amada iglesia. Cuando usted y yo nos ponen a hacer algo para Dios, hagámoslo de la mejor manera, porque vamos a tener un buen resultado. No solamente en la siembra literal de la tierra, porque yo les decía, cuando les hablaba de 2 tipos de siembra, la Biblia habla mucho de esa siembra en buena tierra. Y cuando se refiere a buena tierra, se refiere a los corazones, hermano, a las personas. No se refiere a ir a sembrar una semilla en la tierra. Se refiere, amado iglesia, a las acciones y las consecuencias que vamos a tener. Porque si nosotros sembramos para bien, vamos a tener consecuencias para bien. Pero si nosotros sembramos para mal, tendremos consecuencias para mal, amada iglesia. Y el otro punto importante es que sembramos lo mejor para Dios. De la mejor manera lo hacemos, pero sembramos lo mejor para Dios. ¿Cuánto le gusta sembrar lo mejor para Dios? Qué tremendo, amada iglesia. Le decía que a veces no entendemos el concepto de siembra. A veces creemos que dar de lo que nos sobra, de aquellas cosas que están encajonadas por años y que no nos sirven para nada, amada iglesia, creemos que eso es sembrar. Eso no es sembrar, eso es darle los sobros a la gente. Eso es darle los sobros a Dios. Usted y yo tenemos que dar siempre lo mejor, sea sembrar de nuestra vida o sea sembrar lo material. Siempre tenemos que dar lo mejor. Ay, yo voy a sacar esta ropa porque no sirve. Esos zapatos están rotos, pero a la iglesia le sirve. Qué terrible, ¿verdad que sí, hermano? Algunos hermanos tal vez son bien pobres y les sirve, y a mí no me sirve esta ropa y eso. Y siempre damos lo peor, ¿verdad que sí? Cuando Jesús vio a aquella mujer, aquella viuda que dio aquella moneda, y él dijo de una forma figurada, él dijo: esta mujer ha dado más que todos estos ricos, porque ha dado con el corazón, porque se despojó, aleluya, dio lo mejor que tenía, porque lo único que tenía era esa moneda y lo dio para el Señor. ¿Usted está entendiendo en esta mañana? Tenemos que sembrar lo mejor, no lo que nos sobra. Yo voy a sembrar este carro porque ya no me sirve. Lo voy a sembrar a la iglesia o al hermano, para que otro tenga que, de por sí ya me está dando muchos problemas y que otro lo sufra. No, amada iglesia, qué tremendo es cuando Dios pone en su corazón que usted dé lo mejor. Aquí hay un hermano que dio su carro, que dio su dinero para la obra de Dios, y Dios lo bendice grandemente por eso, porque lo que Dios mira es la acción del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Lo mejor. Yo voy a dar esto porque ya me está dando muchos problemas, y voy a darlo para que otro tenga que renovarlo. No, iglesia, renuévalo. Si está viejito, renuévalo. Arréglelo y dáselo de la mejor manera, porque así vas a recibir también, amada iglesia. Cuando usted le da las cosas de la mejor manera y cuando usted siembra lo mejor, Dios te va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar lo mejor, porque Dios también quiere que usted y yo tengamos lo mejor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero solamente
quiero decirle que cuando hablamos de siembra, no solamente hablamos de lo material. En un sentido figurado, la Biblia habla mucho de la siembra del corazón, de las acciones del corazón. ¿De qué damos nosotros hacia las demás personas? Puede ser lo material, damos lo mejor, pero las mejores acciones también tienen que salir de nuestro corazón para poder bendecir a otras personas. Si decimos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, si decimos que tenemos el amor de Dios, no podemos dar las peores cosas. Tenemos por la naturaleza espiritual que usted y yo tenemos siempre que dar lo mejor. Porque esa es la naturaleza. Dios siempre da lo mejor, porque Dios nos ama a nosotros, porque Dios es amor. Y cuando nosotros aprendemos a amar a la gente, vamos a dar lo mejor para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al que vive en esta noche, en esta mañana? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver otro punto importante. El segundo punto importante. Cuando usted y yo leemos el versículo 8 y el verso 9, vea qué interesante, amada iglesia. Dice que había una mujer. Vamos a decir el contexto. Aconteció también que había aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunam, y había ahí, ¿qué había, hermanos? Una mujer importante. Y yo quiero detenerme en este punto aquí, porque también las personas importantes tienen necesidad de parte de Dios. Usted puede ser una persona importante en esta iglesia, en este pueblo, en esta nación, pero las personas importantes también tienen una necesidad. Cuando dicen amén, hermano. Cuando hablamos de la mujer sunamita, esta mujer que pertenecía a una ciudad que se llamaba Sunam, que estaba al sur de Israel, cerca de Israel, amado hermano, en un lugar, en un monte, y un lugar que se llamaba Hexel. Estaba bien cerca. Ella pertenecía al pueblo de Israel. Y ahora entre un momento o más adelante lo voy a explicar, porque hay otras cosas importantes, amado iglesia, que tenemos que entender. Pero esta mujer, amado hermano, dice que era una mujer importante. ¿Por qué era importante esta mujer? ¿Por qué, amada iglesia? Dos cosas. La primera era que era una mujer que tenía un estatus social. Hay gente que es muy importante porque tienen un buen estatus social, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos tenemos un estatus social tremendo aquí, verdad que sí? A veces en la iglesia o a veces fuera de la iglesia. Hay gente que tiene un estatus social bien alto, ¿verdad que sí? Usted le pregunta a algunos hermanos de Ciudad Neile y son gente reconocida, tienen un estatus social alto, se relacionan con todo el mundo, son abogados, como por ejemplo donde están los hermanos que son abogados, como dos hermanos que son abogados, y mucha gente que tiene dinero, que tiene un estatus social grande, amado a iglesia, y que son importantes en el pueblo, pero por ser importantes, porque tienen un estatus social, pero siempre va a haber una necesidad en lo profundo de su corazón, amada iglesia. Siempre habrá una necesidad. Por más importante, esa mujer, porque yo estoy hablándole de que ella era una mujer importante. Vamos a ir al versículo 14. Verso 14. Vamos a leer, el versículo. Vamos a ir versículo 13. Dice así: dijo él entonces a Giese, su criado, dile, he aquí, tú has estado, ¿cómo dice? Has estado solícita por nosotros. ¿Con qué, hermano? Con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué estás diciéndole el profeta a esa mujer que era importante? ¿Qué quiere? ¿Qué necesitas que hable por ti?
y le dice: necesitas que hable por ti al rey, o necesitas, o el general del ejército. ¿Y qué le dijo ella? Ella le dijo no. Ella respondió no, porque yo vivo en medio de este pueblo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Eliseo está viendo la forma en que ella lo está atendiendo y el esmero de ella, y dice: yo quiero recompensar la vida de esta mujer. Le dice a Giezi: llámeme a la tsunamita, vamos a preguntarle de qué tiene necesidad. ¿Qué necesita? Necesita que la recomiende al rey. Mira, amada iglesia, yo no sé, pero si a mí alguien me recomendará con el presidente, yo le digo que sí, ¿verdad que sí, hermano? Y ella dice no. Le dice: con el general del ejército no, yo vivo en medio de este pueblo, yo soy una persona importante en este pueblo. Es lo que ella está diciendo. Yo no necesito del rey, yo no necesito de nada, porque yo soy una persona que tengo un estatus social y no necesito de nadie. Yo no sé si tal vez sería orgullo, o será que en realidad a ella le pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros. A veces somos como Ticalinda, ¿verdad que sí? Pasamos por todo el club, ¿verdad? Todo el mundo nos saluda, ¿verdad? Y nos sentimos tan importantes. Oh, yo soy importante porque tengo un estatus social. Y hasta nos llenamos de orgullo, ¿verdad que sí, iglesia? Es bonito que lo saluden, ¿verdad, hermano? Y que lo abracen a uno. Claro que sí. Pero hay gente en la iglesia que tiene un estatus social bien alto, ¿verdad que sí, amada iglesia? No solamente dentro de la comunidad de la iglesia, sino allá afuera salen y todo el mundo los saluda. Ahí va don Víctor, ahí va doña Flores, ahí va don Elías. Mira don Elías, y hablan bien de él porque tiene un estatus social. La gente lo conoce en medio del pueblo y no tiene necesidad de que lo vayan a recomendar con nadie, porque ellos se recomiendan solos. Amén. Ellos se recomiendan solos. Y el otro punto por lo cual esa mujer era importante es porque era una mujer rica, hermanos. Y al final vamos a verlo. Cuando Dios le devuelve a ella todos los bienes, las casas y todos los bienes que ella tenía, lo vamos a ver al final. Pero quiero tocar un poquito esto en este punto. ¿Por qué ella era importante? Porque una persona no solamente que tenía un estatus social alto, sino que tenía muchas riquezas. Ella tenía, amada iglesia, tenía casa, tenía fincas, tenía, yo no sé qué cosas tenía, pero dice que la Biblia que el esposo trabajaba en el campo con los segadores. Quiere decir que ellos tenían su sembrado, tenían su finca, tenían su casa, tenían poder económico, amada iglesia. Y a veces creemos que porque tenemos todas las partes económicas, que ya somos tan importantes y que no necesitamos de nada ni de nadie. Y a veces pensamos que ni siquiera necesitamos del Dios de los cielos, iglesia. Pero había una necesidad más profunda en ella, en el corazón de esta mujer. Cuando el profeta le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quiere que la recomiende delante del rey? ¿O quiere que la recomiende delante del jefe del ejército? Y ella dijo: no, porque yo vivo en medio del pueblo. Yo no necesito ni siquiera ser recomendado por nadie. Vamos a continuar un poquito acá con la lectura, amada iglesia, para ir entendiendo. Que se me extravió el. Gloria a Dios. Por eso no uso casi los bosquejos, porque a veces se me extravió un poquito. Pero vamos a seguirlo acá. Ok. Cuando, amada iglesia, cuando ella le dijo al profeta Eliseo: yo no necesito que me recomiende con el rey, ni que me recomiende con el jefe del ejército, porque yo vivo en medio de ellos. Entonces Eliseo, en un momento, yo no sé si Eliseo se frustraría, porque Eliseo dijo: bueno, no, esta mujer no tiene necesidad de nada. Qué tremendo cuando uno ve a una persona y uno piensa que esa persona no necesita de nada, hermano. Que no necesita de nada.
Pero entonces Giezi, que era el criado de Eliseo y que era una persona que estaba observando, ¿sabe qué le dice Giezi a Eliseo cuando la mujer se va y se regresa? Y Giezi le dice: pero yo he notado algo. Le dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado. Bueno, vamos a ver el verso 14. El verso 14. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ti? ¿O qué haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces había una necesidad más profunda en la mujer sunamita que el dinero y que el estatus social. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hay una necesidad más profunda en la vida de nosotros que todo el dinero, que toda la fama, que todo el estatus social que usted y yo podamos tener en medio donde vivimos, amada iglesia. Esta mujer, aunque era importante, había una necesidad profunda en su corazón. Y el problema de esa mujer es que no tenía hijos. Qué tremendo, amada iglesia. No tenía hijos, tenía todo. Tenía muchos terrenos. Tenían una casa. Tenían de todo. Pero no tenía hijos. Y yo quiero en esta hora que usted y yo entendamos, amada iglesia, de que no importa lo que usted y yo tengamos, la fama, el dinero, lo que tengamos, siempre hay una necesidad en lo profundo de nuestro corazón que usted y yo lo vamos a recibir de parte de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a sembrar para el reino de Dios, para la obra de Dios, para el reino de los cielos, amada iglesia, Dios te va a recompensar como siempre Dios sabe hacerlo. ¿Sabe? Aquí yo veo algo importante. Vamos a volver un poquito a algún versículo atrás donde ella le dijo, vamos a ir al versículo 9. Ahí el hermano lo va manejando. 9. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un aposento o un pequeño aposento con paredes y pongámosle ahí una cama, pongámosle mesa, pongámosle silla, pongámosle un candelero para que cuando él pase por aquí, él se pueda quedar en ese aposento. Y aunque le decía en el punto anterior que hacer las cosas de la mejor manera, pero yo quiero decirle que ese aposento, ella no sabía lo que ella estaba haciendo. Ella no sabía qué era ese aposento. Ese aposento, amada iglesia, no era cualquier aposento. Era el aposento donde la presencia de Dios a través del profeta iba a morar en ese lugar para hacer el milagro que ella iba a necesitar más adelante, amada iglesia. Ella no sabía que ese era un aposento importante, que ella hizo con mucho esmero y le puso de todo, paredes y de todo, amada iglesia. Porque cuando Giezi le dice: pero yo he visto que ella tienen todo pero no tienen hijos, y el profeta le dice: llámame a la sunamita. Y cuando la llamó le dice: dentro de un año en este tiempo abrazarás un hijo. Abrazarás un hijo en este tiempo. ¿Y sabe qué le dijo la sunamita? La sunamita le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. No hagas burla de tu sierva. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque la sunamita, su marido era viejo y ella no tenía hijos. Su vientre posiblemente era un vientre infructuoso, no tenía frutos, amada iglesia. Era un vientre que tenía la imposibilidad de tener un hijo. Y ella dice: no se burle de tu sierva. Pero quiero decirles algo, amada iglesia, que hay muchas personas que no dan fruto. Y voy a hablar de dos tipos de vientres y de dos tipos de frutos. Porque la iglesia, le decía al principio, yo se lo decía, la iglesia habla mucho del vientre como el vientre de la mujer donde puede tener un hijo.
pero también habla del vientre, como la persona, amada iglesia, que tiene un vientre vacío, infructuoso, porque no aprende a sembrar ni a dar para Dios, amada iglesia. Y hay muchas personas que no entienden esto, pero cuando ella le dice, no se burle de mí, porque ella no podía tener hijos y su marido era anciano, era viejo. Pero sabe una cosa, a veces nosotros, el problema de nosotros no es la infertilidad de nosotros, es que hemos dejado de creerle a Dios, hemos dejado de sembrar a Dios, hemos dejado, amada iglesia, de creer que Dios puede hacer las cosas sobrenaturales en la vida de cada uno de nosotros. Mire, yo una vez estuve predicando en una campaña al lado de Panamá junto con mi esposa, y había una pareja que no habían tenido hijos y ya tienen 12 años de matrimonio. Pero ellos, amada iglesia, posiblemente habían perdido la esperanza. Porque el problema de los vientres infértiles y vacíos es que usted pierde la esperanza en Dios. Es que nosotros muchas veces perdemos la esperanza en el Rey de Reyes y Señores, señores, amada iglesia. Y dejamos de creer y de esperar en Dios. No solamente para un hijo, estoy hablando en un sentido figurado. A veces hemos perdido la esperanza de alcanzar las metas. Hemos perdido la esperanza de alcanzar los sueños, porque hemos dejado de orar a Dios, hemos dejado de creerle a Dios, amada iglesia. Esta mujer lo tenía todo. Posiblemente ya era una mujer también madura, porque dice la Biblia que el esposo era viejo. Habían dos problemas. Uno es que su vientre era imposibilitado para tener hijos, y en segundo lugar, su marido era mayor. Y ella, cuando el profeta le da la palabra, ella no recibió la palabra de parte del profeta. Ella dice: Señor mío, Dios mío, no te burles de tu sierva, porque ella lo veía como algo imposible. Pero para Dios no es nada imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esa mujer tenía 12 años, esa pareja que les decía que no tenía hijos. Y llegamos a esa campaña. Cuando yo comencé a predicar otro mensaje que hablaba de la fe, y yo le dije: puede ser que usted no tenga un vientre infértil, sino que ha dejado de creerle a Dios y de orar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que esa mujer, el año siguiente, nosotros pastoreábamos en Paso Canovo, la iglesia llegó, y Dios le dio un hijo, y no solamente un hijo, de ahí le dio 3 hijos más. Una familia que vive ahí por David, donde llaman, ahorita no me acuerdo el nombre. Hay una pastora que es de la Cuadrangular, y esa vez tuvimos esa campaña ahí. Y esa mujer, amada iglesia, despertó en ella. La palabra tiene que despertarnos de nosotros. Nosotros muchas veces, amado hermano, hemos dejado de creerle a Dios. Es por eso que no vemos los frutos. Es por eso que no vemos, amada iglesia, las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque hemos dejado de creerle a Dios. No porque tenemos un vientre infértil, sino porque nosotros mismos lo hemos secado. Porque no tenemos la esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, amada iglesia. Dejamos de tener la esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no damos fruto. No damos fruto. Aunque muchas veces nosotros, ¿a cuánto nos ha pasado que hemos sembrado acciones económicas? ¿Cuánto? Y a veces muchos nos frustramos y decimos: Dios, pero yo no veo una respuesta. Pero ¿sabe por qué no vemos una respuesta, iglesia? Porque nosotros hemos matado esa esperanza en el corazón. No tenemos la esperanza viva.
Esa esperanza viva que tiene que estar en nosotros. ¿Sabe? Yo he pasado tiempos difíciles, pero yo siempre mantengo la esperanza. Yo le digo, Dios, no importa el proceso que usted y yo podemos estar pasando. Dios, yo puedo estar pasando un proceso difícil, pero yo creo, aleluya, mi vientre está fértil. Yo creo que un día, Dios, tú vas a hacer algo sobrenatural y tú vas a levantarnos y tú vas a traer en nosotros eso que antes teníamos, tanto en la vida espiritual como en lo económico y en todas las áreas, amada iglesia. Usted y yo no podemos secar ese vientre. Aleluya, debemos dejar que ese vientre esté fértil para que pueda dar fruto al 100 por 1. Al 100 por 1, amada iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Ya estoy predicando sin bosquejo. Se me perdió el bosquejo y es lo que Dios hace muchas veces conmigo. ¿Sabe? Al año siguiente que el profeta de Dios pasó, la tsunamita tenía un hijo. Estaba abrazando un hijo. El año siguiente abrazará un hijo, le dijo. Y a como el profeta le dijo, así sucedió. Yo no sé cuántos años pasaron, iglesia. El profeta iba al Monte Carmelo a orar. Ahora vamos a ver esto también. Pasaba al Monte Carmelo a orar. Se quedaba ahí. Pero yo no sé cuántos años pasaron, porque dice que un día, ahí del versículo 18 en adelante, lo vamos a parafrasear un poco. Un día, dice que ese niño estaba en el campo con su padre y los segadores. Estaban en el tiempo de la siega. Por eso le decía que esta mujer era una mujer importante porque tenía muchos bienes. Y estando el niño con ellos, con su padre y los segadores en el campo, dice la palabra de Dios que comenzó a darle a él un dolor de cabeza tremendo. Y su padre, ¿sabe qué hizo? Lo envió a la casa para donde estaba su madre, donde estaba la tsunamita. Y dice la Biblia que la tsunamita tuvo en sus rodillas a su hijo con ese dolor de cabeza hasta la hora del mediodía que el niño falleció en sus rodillas. Lo que ese niño sufrió, amada iglesia, fue una insolación, un problema de sol, porque apenas estaba entre 7 y 9 años, porque la edad de que él podía ir al campo con su padre era de 7 a 9 años. Y le dio una insolación al sol, amado hermano, le dio tan fuerte que el dolor de cabeza lo mató, amada iglesia. Pero lo que yo quiero recalcar, amado, es que esa mujer tomó ese niño cuando estaba en sus rodillas. Dice que al mediodía el niño murió. Versículo, vamos a ver el verso 20. Está acá, usted lo está leyendo. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas. ¿Hasta qué hora, hermanos? Hasta el mediodía. Y murió. Vea, amados hermanos, hasta la hora en que ese niño murió, la Biblia lo declara. El niño murió. ¿Y sabe qué hizo? Vamos a leer el verso 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y quiero detenerme aquí. Le dije al principio que esto no era cualquier aposento. Cuando usted lee, hermanos, detenidamente, usted se da cuenta que era un aposento alto. No era cualquier aposento el que esta mujer hizo para él. Lo hizo con paredes, con cama, con silla, con mesa, con candelero. Y él hizo un aposento alto. Porque la Biblia dice que al mediodía el niño murió, su hijo murió. ¿Y sabe qué hizo? Subió, abrió la puerta del aposento que había hecho para el varón de Dios, para el hombre de Dios. Acostó a su hijo sobre la cama del varón de Dios, cerró la puerta y salió. Pero yo quiero que entendamos, amada iglesia, esto. Versículo 22. Vamos a leer un poquito ahí hasta el verso, hasta el final. Dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguien de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Versículo 23. Y le dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? ¿Para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella le respondió, paz. Vamos a dejarlo hasta ahí un momento, para que podamos entender algo importante. Y esto me lo reveló el Señor y se lo voy a dar a usted. ¿Sabe qué hizo la mujer?
el niño se le murió. Lo llevó y lo acostó en la cama del profeta de Dios. ¿Sabe? Lo que estamos leyendo, ella ni siquiera le contó al marido que su hijo había muerto a su padre. Ella cerró la puerta y salió. Y le mandó a decir, fue al campo y le dice: necesito que me des una asna y que me des un criado, porque voy a ir. Voy a visitar al varón de Dios. Él estaba en el monte Carmelo. Voy y vuelvo. Y él le dice: ¿para qué vas a ir hoy? ¿Para qué lo vas a molestar? Quiere decir que él no sabía que su hijo había muerto. Y ella le dice: ¿para qué lo vas a visitar? ¿Acaso es día de fiesta o de luna nueva? ¿O acaso es día de reposo? Porque los profetas en ese tiempo se iban y se metían al monte Carmelo. Y nadie podía llegar donde él estaba. Nadie, hermano. Los profetas eran hombres de Dios, con autoridad de Dios. Cuando más atrás ella le dice a la mujer, cuando ella le dice: ¿usted quiere que yo interceda a usted por el rey? Porque él tenía la autoridad. El profeta y el rey tenían su estatus, uno como profeta y el otro como rey, amada iglesia. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer, amado hermano, no se lo contó a nadie. A nadie le contó, amada iglesia, que su hijo había muerto en sus rodillas. Fue y lo metió al aposento alto, aquel aposento que había hecho para el hombre de Dios. Y le dijo a su marido: deme una asna ensillada y dame un criado, porque voy a visitar al profeta. Y él le dijo: ¿para qué lo vas a molestar? ¿Para qué vas a ir al profeta? No es día de fiesta, no es día de reposo ni luna nueva. Y ella le dice: paz. Oiga, hermanos, yo no sé si usted puede aprender en esta hora esto. ¿Qué hubiera hecho usted? Qué escándalo, ¿verdad que sí? Pero quiero decirles este punto que es muy importante. Hay cosas que suceden en nuestra vida que es mejor no contárselas a nadie. No contárselas a nadie. Dice que un hermano, vamos a hacer esta anécdota así. Un hermano llegó a pedirle consejo a otro hermano y le dice: ves que a mí me está yendo muy mal, no me salen las cosas bien, esto y esto y esto. Y le contó todo un montón de cosas y le dice: yo quiero que usted me dé un consejo. ¿Y sabe qué le dijo el hermano? Le dice: no se lo cuente a nadie. Oiga, hermano, ese fue el consejo que le dio: no se lo cuente a nadie. Y le dice: hermano, pero entonces cuando usted hizo eso, le ha comenzado a ir mejor. Le dice: no me ha ido mejor, pero nadie lo sabe. Porque hay cosas que es necesario guardarlas en nosotros, amado hermano. Es mejor que la gente no sabe, aleluya, que no sepa. Porque el único que puede resolver es Dios. Y el que necesita saber, aleluya, la necesidad que hay en tu vida y en tu corazón se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, amada iglesia. Hay cosas, amado, ¿qué hubiera sucedido? Ahora sí vamos a entrar en materia. A veces, cuando usted cuenta sus necesidades, sus cosas a otro, se convierte en un estorbo del lugar de una bendición. Guárdese en esto su corazón. O sea, a veces no podemos contar todas las cosas a la gente, porque se convierte en un estorbo y no en una bendición. Iglesia, ¿qué hubiera pasado si esa mujer hace lo que normalmente hacemos nosotros? Hubiera pegado un grito y manda a traer el marido: se me murió. No, hermano. Ella lo agarró, lo metió al aposento que había hecho para el varón de Dios y se fue al profeta de Dios. Ella dijo: este problema no es ni de mi esposo ni es mío. Este problema es de Dios. Y el único que lo puede resolver es Dios. Este problema no es de mi esposo. ¿Sabe qué era sucedido si ella le cuenta al esposo? Posiblemente estén llorando. Posiblemente el esposo hubiera comenzado a llamar a los vecinos a matarle la vaca para hacer en los 9 días, para hacer todo. Amada iglesia, hubiera estorbado en el proceso de la siembra, del proceso, amado hermano, de la cosecha, de la siembra que la sulamita había hecho en el varón de Dios, amada iglesia. Pero ella dijo: mi hijo se murió, pero yo soy el profeta, porque este problema es de él. Yo le dije que no se burlara de mí, que no me diera un hijo porque yo no podía tenerlo. Este problema es de él y lo voy a llevar donde tengo que llevarlo. No llevamos el problema a la gente, porque la gente muchas veces hasta se burla de usted. Se convierte en un estorbo. La gente no va a resolver nada.
Quizás si ella no hubiera confiado en las consecuencias de la siembra, en lo que ella iba a recibir, hubiera llamado al marido y le dice: me murió nuestro hijo, y se hubiera echado a llorar. Quizás el esposo era viejo, el papá, y quizás le hubiera dado también un patatús, le hubiera dado quizás un infarto, y ya no era uno que tenía que enterrar, sino dos. Pero ahí no había que enterrar a nadie, porque ella había confiado en aquel que le había dado la promesa, en aquel que le dio su hijo. Y él dice: este problema es del profeta de Dios, y voy por el profeta de Dios. A veces le decía, cuando usted le cuenta sus problemas, su necesidad a la gente, algunos se burlan de usted, y otros tal vez tienen lástima de usted, y tal vez se ayudan con algo, ¿verdad?, por lástima. Pero cuando usted le entrega el problema a Dios, Dios que conoce tu problema, Él te va a dar una respuesta. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a usar a alguien, claro que sí lo va a usar, pero lo va a usar a la manera de Él, sin saber. En una ocasión, hace unos años atrás, yo venía en un bus desde Guadalupe a San José. El bus venía con varios asientos desocupados. Yo me quedé viendo los asientos y veía una ancianita, quizás más ancianita que la hermana, sentada en un asientito solo. Yo me senté a la par de la hermana. Cuando yo me senté a la par de la anciana, se quedó viéndome la carita y me dice: hermano, ¿cómo se parece usted a un hermano que tenemos en la iglesia? Me dice. ¿Cómo se parece al hermano tal que está en la iglesia? Me dice. Y le echo al hombre y digo: hermanita, yo no soy ese hermano, pero yo soy un hermano en Cristo también, porque yo tengo a Cristo. Y comencé a predicarle. La ancianita contenta. Cuando yo me voy a bajar en la parada que me tenía que bajar, amada iglesia, yo me despido de la anciana y yo me bajo de la silla donde estaba en el pasadizo del bus para salir. Y el Espíritu de Dios me dijo: tiene que devolverse y darle una ofrenda. Yo saqué una ofrenda de 150,000 colones. Esa hermana comenzó a llorar, hermano, y me dijo: hermano, yo vivo en un cuartecito y no tenía el dinero para pagar la renta de mi cuartecito. No tenía la renta para pagar, y yo estaba orando a Dios para que Dios me supiera el dinero. Es que cuando usted no le cuenta sus problemas, sus necesidades a todo el mundo, sino que se lo cuenta al Rey de Reyes y Señores, Él puede resolver, Él puede traer la respuesta a esa necesidad que usted tiene. Aleluya, solamente Él lo puede hacer, amada iglesia. Le decía que a veces le contamos a la gente y tal vez hasta hace una recolecta. Hermano, nosotros no somos de recolecta. Si Dios pone en su corazón, dale a alguien. Usted lo hace porque Dios lo pone, y porque es la respuesta de una necesidad de la hermana o del hermano. ¿Usted está entendiendo en esta hora? Porque el único que conoce la necesidad de nosotros, debe conocer la necesidad, es Dios. Y el único que tiene la respuesta es Dios. ¿Sabe qué, amada iglesia? La mujer tsunamita dejó encerrado al niño en el aposento del profeta y se fue. No le contó a su marido nada. No le dijo, él le dijo: ¿para qué lo vas a molestar? Paz, le dijo. Cuando ella llega al Monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios, Jesse sale al encuentro y le pregunta, le dice: ¿va bien? ¿Te va bien a ti? Sí, sí, le dice. ¿Va bien a tu marido? Sí, le dice ella. ¿Y va bien a tu hijo? Vamos a seguir del verso 23 un poquito la lectura, porque es importante. Yo sé que ustedes lo leen en la casa, ustedes son lectores de la palabra. Vamos a leerlo un poquito. Después hizo enalbardar al asna, y dijo al criado, Jesse, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo diga, o cuando yo te lo dijere. Dice: partió pues y vino al varón de Dios al Monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Jesse: he aquí la tsunamita, ahí viene la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo y la recibas. Y él le dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y le va bien a su hijo? ¿Y qué dijo ella? Bien. Oiga, hermano, esa es una mujer que ha confiado en Dios.
No solamente una mujer importante, sino que una mujer que tenía una ecuanimidad, hermano. Era ecuánime en todo, hermano, sus emociones y todo. Era una mujer tremenda. Verso 27 dice así: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. ¿Sabe una cosa? Ni Jesse, el criado, pudo detenerla. El criado llegó porque nadie podía llegar. Le decía donde estaba el varón de Dios orando en el Monte Carmelo, en el lugar del altar que él tenía para orar ahí. Nadie podía llegar. Pero dice que ella se metió y se asió donde estaba el varón de Dios, y se asió de sus pies, y se acercó Jesse para quitarla. Oiga esto, hermano, Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está como, está en amargura, está angustiada su alma. Y dice: y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hasta ahí el profeta ni siquiera sabía lo que estaba pasando con él. Pero vea lo que dice el verso 28. Y ella le dijo: pedí, ahí está, ¿acaso pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No te dije yo que no te burlaras de mí o de tu sierva? Entonces le dijo, era Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si a alguien te saluda, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Oiga, amada iglesia, eso es tremendo, porque la mujer sabía que el único que podía resolverle su problema y resucitar a su hijo era el varón de Dios. El varón de Dios, Eliseo, era el representante de Dios en ese tiempo para el pueblo de Israel en la tierra. Y sabía, y ella dice: este problema no es mío, no es de mi esposo. Yo no lo voy a entregar a nadie. Yo voy a callar y voy a ir al varón de Dios. Y ella le dice: ¿acaso fue lo que yo te dije? No te dije que no se burlara de mí, que por qué me llevaste a un hijo. Ahora mi hijo está muerto. Cuando usted se da cuenta, amada iglesia, que él manda primero al criado, a Jesse, con el báculo, y lo pone sobre el niño. Luego llegan la madre con el profeta de Dios, y él entra al aposento. Ese aposento que era especial, porque ese aposento, hermano, significa vida, significa la presencia de Dios. Ese aposento significa la presencia de Dios, como el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Significa vida, porque la vida de Dios estaba ahí. El niño estaba muerto, amada iglesia, el niño había muerto, pero donde lo puso en la cama del profeta, el niño resucitó, porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque ese aposento no era cualquier aposento, amada iglesia. Era donde estaba y moraba la presencia de Dios. Pero quiero llevarlo a la conclusión de este mensaje. Yo sé que me he pasado un poquito, pero no vamos a ir a la 1, iglesia, vamos a ir más temprano. A veces salimos a la 1:30, ¿verdad? Yo quiero que producción me pase ahora sí, capítulo 8. Porque la historia de la tsunamita no termina aquí, iglesia. Todavía falta lo mejor. Le decía que yo no sé cuántos años pasaron para que sucediera lo que sucedió después. La historia no está completa si no vamos al capítulo 8, verso 1 al 6, amada iglesia. ¿Qué es lo que vamos a leer? Dice así, léalo conmigo. Habló Eliseo a aquella mujer. Se está refiriendo a la tsunamita. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, esto fue años después, diciendo: levántate, vete tú y tu casa a vivir. ¿A dónde, hermanos? Donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Vamos a quedarnos en este. Oiga, vea usted, iglesia, la siembra y sus consecuencias. Sembramos en lo natural y recogemos en lo sobrenatural.
Ahora sí podemos entender. Este hombre, hermano, yo no sé cuántos años habían pasado, porque Eliseo se va después de que termina el capítulo 4 y viene una gran hambre sobre la tierra de Israel. Porque tenemos que entender que la hambre de 7 años no era para toda la tierra. Cuando la Biblia habla de la hambre de los 7 años, era para el pueblo de Israel. Y era porque el pueblo de Israel caía en cautiverio por el pecado del pueblo de Israel. Había 7 años muchas veces de escasez, de hambre y de sequía, amado hermano, como le pasó al profeta Elías. Pero esta mujer, por lo que había sembrado, el profeta tenía una responsabilidad, un compromiso con ella de poder avisarle cuando venía el hambre en Israel, para que no muriera él de hambre, su hijo, su esposo y su familia. Y llega y le dice: vete a vivir donde puedas, porque Dios ha llamado el hambre sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel, hermano. Versículo 2, perdón. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue a ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Versículo 2. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de la tierra de los filisteos, y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Dígalo conmigo: volvió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Qué había hecho ella, hermano? Había rechazado la oferta de ser recomendada con el rey. Recuerden, yo no necesito del rey. Iglesia, yo quiero detenerme un poquito. A veces podemos tener todo lo económico, lo social. Yo supe lo que fue tiempo pastoreando y trabajando. Ahí viene don Víctor, la Neila, la canoa. Y hoy en día mucha gente se burla porque me ven caminando a pie. Y yo doy gracias a Dios por caminar a pie, hermano, porque Dios me ha enseñado tanto a través de este proceso, amada iglesia. Pero nunca podemos creer, amado hermano, porque a veces usted cree que porque usted tiene abundancia, usted puede tener de todo, pero usted no sabe mañana. ¿Sabe? Esta mujer le dijo al profeta: yo no necesito que me recomiende con el rey ni con el jefe del ejército, porque yo voy en medio de ellos. Y ahora venía después de 7 años de vivir en el exilio con los filisteos, con los enemigos del pueblo de Dios, amada iglesia, que representa el mundo. Después de 7 años viene a rogarle al rey para que le devuelva sus tierras que las había perdido, amada iglesia. Pero vea lo que dice: cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Verso 4. Y había el rey, vea esto, iglesia, y había el rey hablado con Jesse, que era el criado de Eliseo, el criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Verso 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, le dice. Vea qué tremendo. Esta es la mujer y este es su hijo, la cual Eliseo hizo vivir. Hermano, este punto es importante. En Dios no hay casualidades, no hay coincidencias, hermano. A veces hay diosidencias, pero no coincidencias. ¿Usted cree que es una coincidencia que después de 7 años había perdido su casa, después de 7 años todas las propiedades y todo lo había perdido? Pero cuando ella decide volver a Israel después de los 7 años para implorar al rey por su casa y por sus tierras, hace la casualidad, ¿verdad que sí? Porque en Dios no hay casualidades. De que el rey está hablando con Jesse, el criado de Eliseo, y preguntando: cuénteme qué ha hecho Eliseo. Y él está contando la historia de cómo Eliseo había resucitado a un niño, había resucitado al hijo de la sunamita, amada iglesia.
¿Usted cree eso es casualidad? Eso no es casualidad. Es porque Dios sabía que esta mujer había sembrado. Ella había hecho de la mejor manera. Había hecho lo mejor para el hombre de Dios, para el siervo de Dios, amada iglesia. Y eso era la recompensa de lo que ella había sembrado. ¿Y sabe qué sucedió, amada iglesia? Que cuando ella llega, el rey le está preguntando. Y de repente vuelve a ver el criado de Eliseo, Yese, y vuelve a ver y ve a la sunamita que viene con su hijo y su familia. Y le dice: señor rey, esta es la mujer de la que estoy contando. Y este es su hijo, que el varón de Dios hizo resucitar. Oiga, iglesia, eso es tremendo. Eso es tremendo, iglesia, porque no era una coincidencia. Dios había preparado todo. Había una sentencia de que ella había perdido toda su casa, sus tierras, sus sembrados, todo lo había perdido, amada iglesia. Pero Dios hizo, porque Dios siempre, amada iglesia, propicia las cosas, propicia los escenarios que aparecen muchas veces y que creemos que son coincidencias. No son coincidencias, es porque Dios de alguna manera propicia las cosas para cumplir el plan y el propósito de Él para la vida de aquellos hombres y mujeres que son fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores, amada iglesia. Y si usted le cree, alabe a Dios en esta hora, porque yo lo creo así, amada iglesia. Tremendo. Las promesas de Dios y las consecuencias de lo que usted, de las acciones suyas, son más importantes para Dios que las leyes de la tierra, amada iglesia. Son más importantes que las leyes naturales, hermano. Según la ley, ya había perdido sus bienes, todo lo había perdido, pero había una promesa de parte de Dios para la tsunamita. Había una promesa de parte de Dios. Como hay una promesa de parte de Dios. Tal vez usted ya la ley, por la ley ya no puedo ganar este caso. Ya la casa la perdí, ya la propiedad la perdí, porque saqué un dinero, porque no pude pagar. Pues quiero decirle que si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que siembra acciones para bien, hay una promesa de parte de Dios que trasciende más allá de las leyes y las reglas naturales, de las reglas de la naturaleza, de las reglas de la ley de la tierra, de las reglas de las leyes de los hombres. Porque es la promesa de Dios y Dios lo va a hacer en una forma sobrenatural. Porque cuando usted siembra en lo natural, usted recoge en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Había perdido todo, no tenía derecho. Había una sentencia. Volver nuevamente a su país. Oiga, hermano, volver a su país con las manos vacías era lo más difícil para esa mujer. Pero ella había sembrado y ella sabía que había una promesa de parte de Dios para ella y que había un fruto que iba a recibir por haber sembrado buenas acciones y haber sembrado de lo que tenía en el varón de Dios, en el siervo de Dios. Y la sentencia de la pérdida había quedado invalidada por la promesa de Dios. Cuando nosotros vamos, voy a terminar con este pasaje parabraciado. Cuando nosotros vamos al libro de Esther, Esther era una joven judía en el tiempo del rey Asuero. Vesti, que era su esposa, se rebeló en contra del rey. Y entonces el rey dijo, le dijeron al rey: vamos a buscar jóvenes de buen parecer para suplir a la reina Vesti. ¿Y sabe qué pasó? Había una muchacha judía que se llamaba Esther. Y Esther fue elegida como la reina. En todo Persia habían 120. Dice que de Etiopía a la India habían 120 provincias que el rey Asuero, amada iglesia, estaba en control de él. Era un reino tremendo, amada iglesia. Y Dios pone a Esther con un propósito en el palacio del rey. Había un hombre que era el que había creado a Esther, que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo era tío de Esther, le había traído y le había enseñado en las costumbres judías. Pero en el tiempo del rey Asuero habían dos hombres
que eran eunucos que estaban en la puerta del palacio del rey. Y dice la Biblia que esos dos hombres estaban conspirando contra el rey para matarlo. Y Mardoqueo se dio cuenta y Mardoqueo le avisa, oiga hermano, es esto, le avisa al rey de lo que los dos eunucos iban a hacer, que estaban conspirando para matarlo a él. Entonces el rey lo escribe en el libro de las memorias, amada iglesia. Pero más adelante el rey levanta a un líder malísimo, tremendo. Y ese líder, hermano, se llamaba Amán. Y cuando el rey levanta a ese líder, dice que Mardoqueo, hermano, llegaba a la puerta del rey donde estaba Amán. Y dice que no lo saludaba, o no se inclinaba, ni se humillaba delante de él. Porque Mardoqueo, amado hermano, era un líder del pueblo de Israel, era un pueblo del pueblo judío, amada iglesia. Y no se doblegaba ante este hombre malvado. Entonces ese hombre, Amán, amada iglesia, hizo un complot para matar no solamente a Mardoqueo y Esther, sino exterminar a todo el pueblo. Había una sentencia, hermano. Llegó y confulgó ¿cómo es la palabra? Al rey lo convenció al rey, digámoslo así, para que ese pueblo fuera exterminado. Y había una sentencia para el pueblo de Israel, amada iglesia. Pero ¿sabe qué sucedió? Que dice que este hombre era tan malo que quería ahorcar a Mardoqueo. Había hecho una horca para ahorcar a Mardoqueo. El día siguiente Mardoqueo iba a pasar por la horca. Iban a matar a todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, amada iglesia. Porque una sentencia, porque había firmado el rey a Amán, amada iglesia, la muerte de todo el pueblo de Dios. Pero dice que por la noche, dice que al rey Asuero se le fue el sueño. ¿Usted cree que fue una coincidencia que se le fue el sueño al rey Mardoqueo? No, hermano. Dice que al rey Asuero se le fue el sueño. Y como no podía dormir, llamó a su súbdito y le dijo: yo quiero que me traigan el libro de las crónicas, el libro de las memorias. Tráigame el libro de las memorias. Y cuando le trajeron el libro de memorias, comenzó a leer de que había un hombre que había librado al rey del complot de los dos hombres que querían matarlo, de aquellos hombres que cuidaban el palacio del rey en la puerta. Y dijo el rey Asuero: oiga, pero a ese hombre, ¿qué hemos hecho por él? No lo hemos recompensado por lo que él hizo. Ahí estaba el nombre de Mardoqueo. Y le dice: no hemos hecho nada. Y llamó a Amán. Y llamó a Amán. Y le dice: ¿qué haría usted con una persona, con un hombre que Dios quiera enaltecer, que el rey quiera hacer algo bueno por él? Y le dice: haría esto y esto. Pues hazlo con Mardoqueo. ¿Sabe qué pasó? Que la sentencia de muerte que había para Mardoqueo, para Esther y para el pueblo de Israel cayó en contra de Amán, que fue ahorcado en la horca de Mardoqueo, y toda su familia fue exterminada. ¿Y sabe por qué, amada iglesia? Porque él había sembrado, y porque el día anterior, la noche anterior, que él fuera exterminado y todo el pueblo de Dios fuera exterminado, Dios hizo que el sueño se le fuera al rey Asuero y que le trajera la memoria. Si en la memoria estaba escrito lo que Mardoqueo había hecho a favor del reino de Asuero, y su vida fue perdonada, como también fue perdonada la vida de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque no hay nada que sea por casualidad en el reino de Dios. Todas las cosas que suceden es porque Dios tiene un propósito. Y mucha gente, amada iglesia, no recibimos, porque la Biblia dice que muchas veces sembramos mal o pedimos mal, y por eso no recibimos. Y muchos, hermanos, porque hemos dejado de creer en Dios, hemos dejado la expectativa de que Dios puede hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Yo quiero que la hermana del piano y los hermanos pasen un momento acá, porque yo quiero terminar este mensaje con algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que aunque el diablo quiera traer una sentencia de muerte, o quiero traer una sentencia de que usted ha perdido todas las cosas, Dios en esta hora te dice que Él te recuperará lo que tú has perdido. Dios recuperará en tu vida
tu familia, tus hijos, yo no sé. Amada iglesia, póngase de pie en esta hora. Ya no estamos terminando. Pero yo quiero darles esta palabra a usted. Esta mujer, amada iglesia, esta mujer se esmeró con esfuerzo, con mucha determinación. Ella sembró lo mejor para el siervo de Dios. Ella sembró de la mejor manera para el siervo de Dios. Pasó procesos difíciles. Vio a su hijo muerto, fue resucitado. Cuando ella perdió sus bienes, había una sentencia, ya había perdido todos sus bienes, todo lo que le pertenecía. Pero nosotros, amada iglesia, yo quiero que la hermana de producción me ponga el último versículo que no lo leímos. Versículo 6 de Segunda de Reyes, para que ustedes vean lo que pasó en el versículo 6. Vean lo que dice. Dice: y preguntó el rey a la mujer. Ella se lo contó todo. Y el rey, ¿qué hizo el rey? Ordenó a un oficial. ¿Acaso ella tampoco quiso ser recomendada por el oficial del ejército? Y dice que a un oficial, al cual le dijo, ¿qué le dijo? Hazle, diga conmigo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó al país hasta el día de hoy o hasta ahora. Ella no solamente recuperó lo que había perdido, sino que el diablo tuvo que devolverle lo que por 7 años le había robado: los frutos de su tierra, los frutos de su casa, los frutos de su sembrado. Todo tuvo que devolvérselo, porque el diablo tendrá que devolverle al 100 por 1. Amada iglesia, amada hermana, amado hermano, si usted es fiel a Dios, lo que el diablo le ha robado, Él se lo tendrá que devolver al 100 por 1. Se lo devolvió todo. Y le devolvió los frutos de los 7 años, cuando había una sentencia que ha perdido todos sus bienes. No importa, iglesia, la sentencia que hay en su casa, en su familia, en su vida. Tal vez una sentencia de muerte, tal vez un cáncer, donde el diablo te dice que ya no hay esperanza. Tal vez un familiar suyo, tal vez alguien que está en la cárcel, iglesia, y usted dice ya no hay esperanza. ¿Sabe? Yo he visto a Dios sacando gente de la cárcel por una promesa. Conocí el caso de un muchacho en Colombia, terrible, en los barrios más tremendos de Colombia. Lo agarraron por asesinato y por tráfico de droga. Se convirtió en la cárcel de corazón a Dios. Comenzó a orar y comenzó la familia a orar. Y a la mitad de la sentencia Dios lo saca. Había una sentencia de más de 30 años y Dios lo saca y lo lleva al mismo barrio, porque Dios tenía un propósito. Lo lleva al mismo barrio. Había una sentencia en él, pero le decía que la promesa de Dios es más importante que cualquier sentencia, que cualquier ley natural que pueda haber. Las leyes naturales están sujetas a la ley divina, a la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores, amada iglesia. No importa lo que el diablo quiera decirte, que usted ha perdido su casa, que usted ha perdido sus hijos, que usted ha perdido su familia, que usted ha perdido su negocio. Espera en la promesa de Dios. Dígale: Señor, yo quiero tener un vientre fértil. Yo quiero tener un vientre fértil, fructífero, para recibir la cosecha, para recibir la promesa que viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Yo quiero que usted, mientras estamos adorando a Dios, yo quiero que usted pase un momento aquí al frente. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo y usted se va a arrodillar delante de Dios y le diga: Señor, yo quiero que abras lo que estaba muerto. El niño de la Sulamita estaba muerta, pero fue llevado a la presencia de Dios, fue llevado al aposento y su hijo resucitó. Lo que está muerto tiene que resucitar en mi familia, dígale. Lo que está muerto tiene que resucitar en mi vida. Lo que está muerto tiene que resucitar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora?
carraba y kenda. Y de kenda rabaso. Espíritu Santo, ahora muévete en este lugar. Espíritu Santo, convence los corazones, la vida, Señor. Aquellas personas que están secas puedan reverdecer a través de la presencia del Espíritu de Dios. Venga, pasen acá al frente, iglesia. Vamos a tener unos 5 minutos acá para orar por las necesidades. Abre tu corazón al Espíritu de Dios y dígale: yo quiero que mi vida pueda florecer, que mi vida pueda reverdecer, que lo que está muerto pueda resucitar ahora. Mis hijos, mi familia, mi casa, mis bienes, ese vientre estéril que no da fruto espiritual, dígale: yo hoy quiero dar fruto espiritual para ti, Señor. Yo quiero dar fruto espiritual. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven de los 4 vientos, sopla sobre mi vientre, sopla sobre mi vida, sopla sobre los terrenos, sobre esa tierra fértil, en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ama y kenda rama y carraba y soba y queda y rababa y carraba. Oh, Espíritu Santo, ven ahora, Espíritu de Dios. Ven ahora y llena. Señor, no importa la sentencia que haya de muerte, de pérdida, las puertas que están cerradas, ábralas ahora en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas ahora en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, ministra a tu pueblo, ministra a la iglesia. Lo que está seco tendrá que reverdecer, amada y hermana. Ahora mismo hay cosas que se han secado en tu vida. Rejuvenecen. Reverdece ahora, 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 ahora. Ahora. Recibe esa palabra. Sierva, recibe esa palabra. Recibe esa promesa ahora. Ahora, ahora, ahora. Recibe esa palabra. Esa palabra es para ti. Dios te está hablando desde que comenzó el mensaje. Esa palabra es para ti. Tómala ahora. Echa mano. Echa mano. Y carrama y que enterrama. Ahora, ahora. Echa mano. Echa mano de la palabra. Echa mano de la promesa. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios ahora. Quema. 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 Fluye. Poder de Dios. El Espíritu de Dios. Señor, todo lo que está seco, todo lo que ha muerto en mi vida, Señor, rejuvenece. Retoma las fuerzas. En el nombre de Jesús. Porque tú sabes que yo he sembrado en buena tierra. Hoy quiero la cosecha, Señor. Hoy quiero las consecuencias de esas acciones, de esa siembra. Hoy lo recibo en el nombre de Jesús. Y caramba.
que conoce. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todo lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la Jesús. canción. En el nombre de Jesús. Oh Señor, Cuán ven en esta hora. grande es Toca cada Él. vida. Mira cada necesidad. Espíritu Santo, cuán grande es Dios. Nunca tomes nada por pérdida. Dice el Señor. Tú no has perdido nada. No has perdido nada, dice el Espíritu Santo. Tú sabes a lo que Él se refiere. Tú no has perdido nada, porque más bien has ganado. Porque la recompensa viene del cielo. Porque la recompensa viene del Rey de Reyes y del Señor de señores. Dígale, Señor, no solamente clamo su promesa, sino que recibo su promesa. Hoy recibo su promesa. Hoy recibo su palabra. Esa palabra, Señor, que ha llegado a lo profundo de mi vida, de mi corazón. Yo quiero que esa palabra hoy, dile, hoy, en mi corazón, en mi vientre, en mis entrañas. Y de hoy en adelante, Señor, caminaré en fe, caminaré en esperanza, caminaré delante de ti. Lo que hace muchos años el enemigo me ha robado, hoy yo declaro que es el 100%. Grande es Él. Levanta tus manos y adora. Mi Y dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios. En el nombre entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Tu a tus pies estamos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Lo que el salmo, lo que Dios me ha robado. Nombre Dile, hoy me lo sobre devuelve todo nombre. al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Llénala. Más. Quiero levantar mis manos. Espíritu Santo, ven. Mira cada necesidad en esta hora. Levantar mi voz. Mira la iglesia. Mira tu pueblo, Dios. Ofreciendo a ti mi vida. Aleluya.
levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Dile, Padre, solo a ti te ofrezco. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Damos honor a ti, damos todo el honor a ti, Señor. Damos todo el honor a ti, Jesús. Señor, gracias. Todo Gracias, a Jesús. ti, Espíritu. Gloria a Dios. Señor, gracias. Yo quiero, iglesia, que usted le dé gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Dios te está preparando, porque Dios está haciendo algo nuevo, porque Dios en esta hora está tocando lo profundo de sus corazones, porque Él sabe y conoce la necesidad que hay en tu vida, en tu corazón. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti.
soy, Señor. Dile, todo te lo debo a ti, Señor. Todo es para ti, Jesús. A ti te entrego todo, mi voluntad, mi vida, Señor. Todo es tuyo, Jesús. Mi corazón, mi vida te pertenece. En esta hora yo quiero terminar orando. Si hay alguna persona que ha venido y que quizás el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón, tal vez usted ha venido y no tiene la convicción de la salvación, de la vida eterna. Quizás necesita a Cristo en su corazón, quizás necesita reconciliar su vida con Cristo. Si hubiera alguna persona que diga, yo quiero hoy Dios me ha hablado a través de la palabra, y yo quiero convertirme en esa persona que confía en Dios para poder ser parte del reino de Dios y para poder recibir una respuesta de parte de Dios. Si hubiera alguna persona que necesita a Cristo, yo quiero que levante su mano. Quizás ha venido como visita, o quizás ha venido frecuente a la iglesia, pero no tiene la convicción de la salvación y de la vida eterna. Ese es el momento propicio para que usted entregue su vida y su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted repita conmigo. Dígale: Señor, en esta hora yo te doy gracias por haberme traído a este lugar. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú me has hablado en esta hora a través de tu palabra. Dile: hoy abro mi corazón a ti, Señor. Quizás había perdido la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación, la esperanza de una respuesta para mi vida, para mi casa, para mi familia. Pero hoy abro mi corazón a ti, Señor. Y hoy marcará un antes y un después en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hoy te entrego mi corazón, cada área de mi vida, Señor. Te la entrego a tus pies, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto le dan gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos? A Jesucristo el Señor, al Espíritu de Dios que está en este lugar y que Él está redarguyendo nuestras vidas, hermano. ¿Sabe? Yo quiero decirle, lo último que quiero decirle es que Dios se está preparando en la iglesia. Dios está preparando tu corazón, iglesia. Dios está preparando un pueblo porque pronto Él vendrá por usted y por mí. Y debemos de estar listos. Debemos de estar preparados. Dejar un poco las cosas que nos atraen tanto, amada iglesia, y poner nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la meta inconmovible que es Cristo. Dice que debemos tener la mirada puesta en el cielo, donde están las cosas que son eternas y no las cosas de este mundo que son pasajeras. Dios les bendiga, amada iglesia, y seguimos adelante. Esta semana será una semana de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana que inicia será un tiempo de gloria, porque nosotros estamos pegados a la fuente inagotable que es la presencia del Espíritu de Dios. Así es que continuamos adelante, peleando la buena batalla, sabiendo que no estamos solos, que Cristo está como poderoso gigante delante de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios.